Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 5 de agosto de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Marcos capítulo 14 y verso 36. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y qué palabra maravillosa es la que Dios nos regala en la mañana de hoy. Venía a mi espíritu de inmediato cuando podía leer esta escritura como una respuesta de Dios a muchos que escuchan los devocionales diariamente y quizás tienen algunas preguntas como: yo deseo orar, pero ¿cómo encontrar una forma de orar que sea contundente? Una forma de orar que yo le diga a Dios algunas palabras, pero que en ellas se encierre muchas cosas de manera de que mi oración sea efectiva. Y la palabra dice que Jesús ora en el Getsemaní y le dice, número uno, Abba Padre. Y hablar de Abba Padre es la muestra de que Jesús oraba como él mismo nos enseñó, dirigiéndose a nuestro Papá en el cielo. Muchos de nosotros tenemos una limitación porque cuando vamos a la oración vemos un Dios inalcanzable, vemos un Dios que parece que está tan lejos que no lo podemos alcanzar, tocar o percibir en nuestro espíritu. Pero ciertamente el mismo Jesús, quien hace esta oración en el Getsemaní, nos dice y nos enseña que la manera correcta de orar es dirigiéndose al Padre como Padre nuestro. Quiere decir que cuando Jesús le dice Abba Padre, está hablando de una relación personal con su papá. Nuestra oración debe dejar de ser una oración religiosa, mecánica y repetitiva, donde lo único que existe es una serie infinita de peticiones y muchas veces de caprichos personales, para convertirse en una relación o en una oración que muestre una relación personal de Dios conmigo. Que cuando tú y yo nos arrodillemos delante de Dios podamos expresarle a Él con tranquilidad, con fluidez y sin tanta religión, pero sí con mucha revelación, esa relación íntima que hay entre un padre y un hijo. No se trata de tener un título de ser hijos de Dios, se trata de vivirlo. Y vivir el privilegio de ser un hijo de Dios significa, entre muchas cosas, acercarme a Él, entendiendo que yo soy su hijo y Él es mi padre, y por eso Él me ama, me oye y tengo la confianza suficiente para en esa relación personal yo poder expresarme libremente a un padre que sé que me ama, que sé que me va a escuchar y que tiene cuidado de sus hijos. Pero no solamente eso, Jesús le dice, todas las cosas son posibles para ti. Y qué tremendo esto, porque esto habla del poder ilimitado de Dios. Cuando tú y yo nos arrodillamos, cuando tú y yo sacamos un tiempo para orar a Dios, la pregunta es, ¿estamos orando con fe, creyendo en que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, alto y sublime, a lo que nada le queda grande, a lo que, como dice la misma escritura, lo que es posible para el hombre, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios? ¿O estamos simplemente acostumbrados a orar religiosamente y a veces oramos a Dios, pero con la misma mentalidad o con el mismo corazón estamos diciendo, pero yo sé que esto no va a ser posible? No, la palabra dice que Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para ti. Y yo conozco un Dios que no solamente tiene una relación personal conmigo y le puedo hablar como de hijo a padre, sino también que es todopoderoso. Todas las cosas son posibles para ti. Traduce de decirle, Señor, tú tienes un poder ilimitado, nada te queda grande, no importa cuál sea mi necesidad ni mis circunstancias, tú lo puedes todo.
Y luego le dice, aparta de mí esta copa, y está la petición de Jesús para con él. Conocemos el escenario, el contexto. Jesús está en el Getsemaní con deseos de no ir a la cruz, agobiado por tanto dolor y tanto sufrimiento, y su petición es aparta de mí esta copa. La copa representa el sufrimiento. El beber la copa significa pasar por el dolor que uno no quiere pasar. Pero luego hay un punto y coma ahí en el texto, dice Jesús, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Significa que Jesús ora a Dios pidiendo que la voluntad de Él sea primero. Entonces, cuando nosotros oramos poniendo de primero la voluntad de Dios, o poniendo nuestra petición, pero pidiéndole a Dios que la alinee con su voluntad, tenemos una oración muy completa. Yo veo en el verso 36 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos una oración tan poderosa. Y reitero, grabé este devocional porque percibí en mi espíritu que muchos de nosotros nos preguntamos ¿y cómo orar contundentemente? A veces no es con tanta palabrería ni tanta extensión de versos. Se trata de decirle a Dios contundentemente algo, pero que agrade el corazón de Dios. No agrada más, nada puede agradar más a Dios que yo vaya delante de Él como un hijo, derramando mi corazón delante de Él, pero con la convicción de que Él es mi Padre, de que no es un Dios inalcanzable, sino es mi papá. No hay nada que pueda agradar más a Dios que yo reconozca su soberanía, pero también su poderío. Que yo pueda decir, Señor, no hay nada imposible para ti. Todas las cosas son posibles para ti, porque le estoy dando en sus manos, diciéndole, Señor, no importa mi necesidad, no importa mi circunstancia, yo vengo ante un Dios que no solamente es mi Padre, sino que es todopoderoso. Y por último, entender que cada petición que yo lo haga no se basa solamente en mi capricho, sino que va acostumbrada de la alineación a la voluntad del Padre. Y cuando yo le digo, Señor, yo quiero esto, pero que se haga mi voluntad, no, sino que se haga la tuya, sí. Entonces yo estoy diciéndole, Señor, es importante que yo pueda expresar mi necesidad, pero para mí es más importante que ese deseo, que esa petición, que ese querer que yo traigo en oración sea alineado con tu voluntad para que tú, papá, hagas tu voluntad y yo no termine haciendo la mía. Porque cuando termino haciendo la mía, soy un caprichoso, no un hijo de Dios, sino un malcriado que quiero esperar que un padre me alcahuetee y Dios no me va a alcahuetear. Y lo que es peor, termino orando en algo como tratando de mover la mano de Dios a mi favor, cuando la voluntad de Dios no solamente es buena, agradable y perfecta, sino está alineada con los planes de Él para mi vida y para tu vida, que son mejores que nuestros propios planes y caprichos personales. Así que ya lo sabes, cuando vayas a orar, acércate a un papá que te ama y que ve en él no un doliente lejano, sino un hijo y una hija dispuesto a escuchar y a ser escuchado por su padre. También acércate bajo la convicción de que nada es imposible para Dios porque nuestro Padre es un Dios todopoderoso. Y por último, nunca lleves una oración en una petición solamente basada en un deseo personal, sino que cada cosa que pidas delante de la presencia de Dios vaya puesta en sus manos en la convicción y la necesidad de que eso que yo pongo en las manos de Dios sea aceptado conforme a su voluntad, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta y bajo la alineación de sus planes, los cuales, dice la misma escritura, son mejores que los nuestros. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.